Salud y paz en el Señor. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio es tomado de San Marcos, en su capítulo 10, y nos cuenta la situación de un ciego de nacimiento que está dedicado a la mendicidad, a pedir limosna a la orilla del camino. Y en su ceguera física, escucha que se acerca Jesús de Nazaret. Y él, sin ningún temor, pues se levanta a implorar misericordia, a pedirle al Señor que le sane. Él que está en una condición de exclusión social, él que está en una situación de marginado de la sociedad, no se niega el permiso de confiar en Dios. No se niega la posibilidad de obtener del Señor la sanación, la salvación a esa necesidad que Él está presentando. Y por eso el Evangelio de San Marcos nos presenta algunos elementos importantes que debemos tomar en cuenta. Este hombre, cuando oye venir al Señor, se levanta y deja su manto para ir al encuentro con el Señor. Y Jesús, que va pasando ante esta solicitud, ante este grito de auxilio, de misericordia, se detiene y le pregunta, lo interroga, ¿qué quieres que haga por ti? Y él sin ninguna pena, sin ninguna situación de creer que no le van a atender, sino manifestando una fe tremenda, le dice, Señor, yo lo que quiero es que me hagas ver, que me devuelvas la vista. Y Jesús le dice, vete tranquilo, tu fe te ha salvado. Esa fe que manifiesta este hombre, Bartimeo, el hijo de Timeo, dice el evangelista, es un ejemplo bien importante, porque él que está en la oscuridad, que es la misma oscuridad del pueblo judío de su tiempo, y que quizás es la oscuridad de este mundo, de este tiempo, que quizás es la oscuridad tuya o mía ante la proximidad del Señor, abandona su zona cómoda, abandona su manto y se va, se levanta, se sacude de esa vida de oscuridad y va al encuentro. Él que estaba a la vera del camino, a la orilla, tirado allí, viendo o sintiendo pasar a los demás, decide también participar y no pierde la oportunidad de enrolarse, de buscar el camino cierto, que es Jesucristo, y lo interpela. Señor, hazme que vea. Esa ceguera física, esa ceguera natural de Bartimeo, nosotros podemos también compararla con la ceguera espiritual. Y es esa ceguera espiritual la que el Señor pide que nosotros dejemos, que abandonemos la oscuridad, que abandonemos el manto del conformismo, de la tranquilidad, de esa zona cómoda, de esa zona de confort en la que nos hemos estado involucrando, donde el pecado nos ha mantenido, y salgamos a buscar a quien es el camino, a quien es la verdad y la vida. Que no nos quedemos a la orilla del camino, sino que vayamos a buscar a quien es el camino. Una vez, un poeta dijo que el camino no existía, sino que se hacía caminando. Y este hombre lo demuestra. Él se para a buscar ese camino. Hoy nosotros debemos ver en Bartimeo el ejemplo a seguir, el ejemplo a sacudirnos nuestra pereza, nuestro pecado, nuestra flojera, nuestra oscuridad, nuestra vida pasada que nos arrastra y nos detiene para impulsarnos a ir a la búsqueda del Señor. Con la gracia del Señor seguramente podremos entonces deslastrarnos de todas esas situaciones que nos abruman, que nos paralizan, que nos mantienen en la oscuridad. Hoy el Señor quiere que tú y yo nos dispongamos a buscarle con una disposición férrea, firme, con seguridad, con fe, como Bartimeo. Que el Señor pueda decirnos, tu fe te ha salvado. Pidámosle al Señor esa gracia. Pidámosle al Señor que bendiga nuestra alma, que bendiga nuestra vida, que nos ayude a deslastrarnos de todas estas situaciones de pecado y nos encaminemos firmes, decididos en su búsqueda, porque el Señor quiere darnos la salvación, pero no nos obliga, no nos pone una condición de extremidad, de situación de que si no lo haces no te salvas. Él confía en nuestra libertad y si nosotros nos disponemos, Él nos va a ayudar.
confiados en eso, vamos a disponernos entonces a caminar hacia el Señor, que el Señor no nos va a rechazar, que el Señor nos va a dar la gracia que necesitamos para alcanzar la salvación de nuestra alma.